Te casarás conmigo y aprenderás a hacerme el amor como una esposa. Esta orden directa y fría selló el destino de Lena. En una era donde el honor y la deuda se pagaban con vida o tierra, ella era la moneda para salvar a su familia de la ruina total. Forzada a unirse a un hombre inmenso y poderoso, que la veía más como posesión que como mujer, Lena esperaba noches de deber y días de silencio opresor. Poco sabía ella que en los brazos de aquel patrón rudo, cuyo tacto temía, descubriría una pasión que la consumiría por completo. Él la tomó por obligación, pero le enseñaría el placer con una devoción sorprendente, transformando el miedo en un deseo que ella jamás imaginó posible en su corazón asustado. El aroma a polvo y desesperación flotaba en la vieja casona del rancho Los Suspiros, una niebla invisible que Lena, a sus 23 años, vivía como banda sonora diaria. Sus dedos, antes para piano y bordado, ahora estaban sucios de tierra árida, en una lucha vana por llenar la despensa vacía. Su padre, don Alberto, antaño robusto y orgulloso, era ahora una sombra, consumido por la enfermedad y la deuda que amenazaba con quitarles el nombre y el techo sobre sus cabezas. La sequía implacable y las malas cosechas sellaron su destino. La deuda con Sebastián, el dueño de la vasta y próspera hacienda, la sombra del agave, un imperio de tierra que dominaba casi todo el valle, era el lazo apretando el cuello de la familia. Aquel día, el nudo sería finalmente tirado. El trote firme e implacable de un caballo pesado resonó por el terrero. No era un sonido apresurado, sino la llegada de alguien que sabía el destino a su favor. Lena, en la cocina, intentaba hacer pan con un puñado de harina y agua cuando su corazón dio un vuelco. Ella conocía aquel ritmo. Era Sebastián. Corrió a la sala a tiempo de ver la figura imponente de 35 años desmontar del caballo negro como la noche. Sebastián no solo era alto, era ancho, hecho de músculo y tierra, manos grandes y curtidas que podían quebrar ramas gruesas, cabellos oscuros como suelo fértil, ojos castaños profundos que parecían evaluar almas y debilidades sin palabras. Se movía con economía de gestos, cada paso exhalando poder y un control inquebrantable. «Papá, él está aquí», susurró Lena, la voz temblorosa, mientras don Alberto se acomodaba en el sillón gastado, la respiración silbando. Sebastián golpeó la puerta con la mano cerrada, un sonido fuerte y definitivo. No era la petición de un visitante, sino la demanda de un cobrador. Lena abrió, bajó la cabeza por un instante, luego se obligó a enfrentarlo. «Señor Sebastián, por favor, entre». Sebastián irrumpió, su masa comprimiendo la habitación. Ignorando a Lena, se fijó en don Alberto. «Alberto, el plazo terminó». La voz de Sebastián, un trueno sin clemencia, imponía órdenes, doblegando mundos. «Sebastián, mi amigo», balbuceó don Alberto, la voz frágil. «No soy tu amigo, Alberto. Soy acreedor». El aire se heló. «Más tiempo. Una estación. Las lluvias vendrán». «Las lluvias no pagan deudas. Las palabras no llenan graneros. Di todo el tiempo. Vine a buscar lo mío. Las tierras». Don Alberto palideció. La esperanza se le esfumó. Las tierras, herencia ancestral, eran todo. Perderlas, el final, una vergüenza peor que la muerte. «Por favor», imploró Lena dando un paso al frente. «Misericordia. Mi padre no sobreviviría». Por primera vez Sebastián la vio. Sus ojos escudriñaron a Elena, cabello sencillo, ojos azules que mezclaban desesperación y desafío. El vestido humilde apenas disimulaba su delicadeza. Su mirada la desnudó volviéndola vulnerable. Un silencio denso se tragó la habitación, roto solo por la respiración del padre. Sebastián ponderó, los ojos fijos en ella. Una nueva idea, sombría, crecía en su mirada impenetrable. Con voz grave, resonante, preguntó, «¿Existe otra forma de pago?» Don Alberto alzó la vista, la esperanza titiló. «Cualquier cosa, Sebastián, lo que usted desee». Sebastián no desvió la mirada. Caminó cerca, tan cerca que ella sintió el calor de su cuerpo, el olor a cuero y tierra. Lena inclinó la cabeza, frágil bajo aquella presencia. Él la estudió.
el rostro impasible, antes de girarse hacia don Alberto. Su declaración, decreto real, resonó. El pago es sencillo. Quiero la mano de su hija en matrimonio. Las palabras cayeron. Lena sintió que el aire se le escapaba, el corazón galopando. ¿Casarse? ¿Con aquel gigante rudo que la miraba como a un animal de subasta? Don Alberto parpadeó, el asombro evidente en su rostro enfermo. ¿Mi hija? ¿Lena? ¿No hay otra? Sebastián replicó sarcasmo cortante. No necesito tierras, Alberto. Tengo de sobra. Necesito esposa, señora y heredero. El pragmatismo era brutal. No era amor ni afecto, sino un trato. Lena sería el pago final de la deuda. Pero, ¿y por ella?, balbuceó don Alberto, de su hija a Sebastián. El acreedor desvió la mirada hacia el padre, franqueza cortante. Joven, sana, de buena familia. No pido más. La pausa cargó la oferta. A cambio, la deuda será perdonada, completamente. Sebastián prometía tratamiento vitalicio para la enfermedad del padre, consuelo, tierras protegidas, el fin de la sequía y el hambre. Una oferta que rozaba el milagro, una salvación en medio de la desesperación. Pero el precio, el precio era Lena. Ella vio la agonía en los ojos de su padre, pero también el alivio tentador, la solución para la miseria de la familia. ¿Cómo negarse? Un nudo le apretó la garganta. Toda su vida, Lena había soñado con un matrimonio de amor, con un hombre que le susurrara poesías y compartiera sueños. Jamás, ni en las peores pesadillas, imaginó ser entregada a un extraño, una deuda por saldar, un hombre que la ordenaría, no la cortejaría. Sin embargo, la visión de su padre frágil, manos temblorosas y la frente sudada, la hizo tragarse su propio futuro. La vergüenza de no poder proveer, de perder el legado familiar, lo carcomía. Eso, Lena no podía permitirlo. Levantando la barbilla, encaró a Sebastián. Su mirada, intensa y posesiva, no vacilaba. Él la reclamaba con la fijeza de un depredador. Padre, su voz sonó firme, sorprendiéndola. Acepto. Don Alberto soltó un sollozo de alivio. Lena, hija mía, no tienes que hacerlo. Tengo que... Ella lo cortó, los ojos aún en Sebastián. Lo haré por nuestra familia. Un asentimiento corto de Sebastián. El trato estaba sellado. Excelente. La boda será en 3 días. Prepárate. Mandaré a buscar tus cosas mañana. No hubo pregunta, ni espacio para discusión. Era una orden. Con la misma determinación que llegó, Sebastián se giró hacia la puerta. Antes de salir, una mirada por encima del hombro. No esperes romances de novela, muchacha. Esto es un trato. Cumplirás tu parte como esposa y yo como proveedor. ¿Entendido? Lena, muda, sintió el sabor amargo del sacrificio. Cuando la puerta se cerró, sumiéndolos en la penumbra, ella se desplomó. Corrió a los brazos de su padre, llorando en su pecho. Él la apretó, susurrando disculpas perdidas en su cabello. Había salvado a la familia, sí, pero sentía haber vendido el alma. Los días siguientes se arrastraron en una neblina febril. Ramiro el Tuerto, un mayordomo de Sebastián de rostro adusto, llegó con una carreta al día siguiente para buscar las escasas pertenencias de Lena. Ropa remendada, libros de poesía y un baúl de su madre. Nana Guadalupe, quien la había criado, lloraba mientras empacaba. Mi niña, entregada a un ogro que solo piensa en tierras y ganado, él no tiene gentileza, lamentaba retorciéndose las manos. Es mi deber, Nana. Por papá, Lena repetía, la voz monótona, un mantra contra el dolor. Cuando la carreta se llevó los fragmentos de su vida vieja, Lena sintió que una parte de sí misma se iba con ellos. La ceremonia fue fría, impersonal. En la pequeña capilla de Nuestra Señora de la Soledad, Sebastián estaba a su lado, rígido, imponente. El traje oscuro era una armadura que lo envolvía. No sonrió, no le tomó la mano, excepto para el gesto obligado de colocar el anillo. Un aro de oro simple, pesado, sin adornos, práctico y fuerte, como el hombre que lo ponía. No había invitados, solo su padre, más frágil que nunca, y Nana Guadalupe.
Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Sebastián ni siquiera la besó. El aliento cálido a café rozó su rostro. «Ahora eres una rocha», le susurró, «no un afecto, sino posesión». El viaje silencioso. Lena, lejos de él en el carruaje, veía el paisaje cambiar. La pobreza quedaba atrás. Ante ella, el imperio verde de Sebastián, con kilómetros de cercas, rebaños opulentos, plantaciones de café que se perdían en el horizonte. Un mundo de poder. El contraste era brutal. Al final del camino de los huesos, la casona de la hacienda emergió, imponente fortaleza de piedra y madera oscura, tan sólida e intimidante como Sebastián. Sin la gracia del hogar de su padre, era una belleza rústica y severa. Al descender, doña Candelaria, de moño apretado y semblante austero, esperaba. Su mirada gélida ignoraba a Lena. «Señor, la cena en 1 hora. La habitación nupcial está lista». Él asintió. Por primera vez, Sebastián la tocó. Una mano firme en su espalda, impulsándola hacia adentro. Un choque eléctrico la recorrió. El calor y la fuerza de sus dedos atravesaron el tejido fino. Dentro, el dominio era suyo. Oscuro, másculo. Muebles pesados, cuero, pieles. Chimeneas colosales. Paredes cubiertas de cabezas de caza. La guarida de un depredador. La cena fue un suplicio silencioso. En extremos opuestos de la mesa inmensa, la comida abundante sofocaba a Lena. Sebastián comía voraz, sin una palabra, solo un vistazo eventual por encima de su vino. Ella se sentía un insecto bajo un alfiler, a la espera de lo inevitable. Doña Candelaria la condujo escaleras arriba. «Su alcoba, señora. El señor Sebastián vendrá en breve». Era el cuarto principal. Amplio, dominado por una cama colosal de madera oscura y dosel. La chimenea crepitaba, proyectando sombras inquietantes. Sobre la colcha, un camisón de seda blanca, de una delicadeza que jamás había poseído. Lena se estremeció. El miedo helado le subió por la espina dorsal. Era el momento. Sus deberes de esposa, su parte del acuerdo. Con manos temblorosas se desnudó y vistió la fría tela, sintiéndose expuesta. Se sentó al borde de la cama, el corazón martilleando, cada crujido del piso un sobresalto. El tiempo se arrastraba, cada minuto una eternidad. Entonces, los pasos pesados, inconfundibles. La perilla giró. Sebastián entró. La puerta se cerró con un golpe seco. Sin saco, la corbata aflojada. Sus ojos se fijaron en ella, encogida en la cama. Él se movió lento, como un lobo hacia su presa. Se detuvo ante ella, mirándola desde arriba. El pavor la paralizó. Ella esperaba la brutalidad, el acto rápido para cumplir el deber, pero él solo la observó, con la mirada intensa y demorada. Por fin, la frase indeleble. Una orden. «Te casarás conmigo y aprenderás a hacerme el amor como una esposa». Su voz, baja y sin ternura, selló los términos de la unión. Lena se estremeció. Cerró los ojos, lista para el frío deber. La violación impuesta por el acuerdo que había salvado a su padre. Ella esperaba rudeza, impaciencia, tal vez incluso crueldad. Pero lo que vino después era lo impensable. Sebastián no la jaló hacia la cama. En su lugar, se arrodilló frente a ella. Lena abrió los ojos conmocionada. Aquel hombre enorme, señor de todo lo que ella podía ver, estaba a sus pies. Él levantó una mano grande y áspera y con sorprendente delicadeza tomó la de ella. La mano de Lena parecía la de una niña en la suya. Las callosidades rozaron suavemente su piel, sin agresión. «Mírame, Lena». La voz fue un comando, un murmullo apenas. Vacilante, ella obedeció. En los ojos castaños, iluminados por el fuego de la chimenea, Lena vio, no frialdad, sino una intensidad, un hambre contenida, a la vez aterradora y extrañamente fascinante. «No eres una yegua que compré en la feria, eres mi esposa, y yo enseño a mis posesiones a servirme bien». Las palabras la seguían tratando como un objeto, pero sus acciones. Besó las puntas de sus dedos uno a uno.
cada roce cálido, firme, enviando pequeños choques eléctricos por su brazo. El miedo comenzó a mezclarse con una confusión desorientadora. Aquello no era lo esperado. La primera lección, la voz ronca prosiguió, es que no hay lugar para el miedo en mi lecho. ¿Respeto? Sí. Miedo. Jamás. El miedo endurece, amarga el placer, y yo pretendo tener mucho placer contigo. Él se levantó, tirando de ella suavemente para ponerla de pie. Sus manos subieron por sus brazos, hasta los hombros, la firmeza sin dolor. Tiemblas como una hoja, relájate. No puedo, ella susurró, la voz apenas audible. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Aún no, pero aprenderás. Sus manos se deslizaron de los hombros, por los finos tirantes del camisón de seda. Con un movimiento lento los empujó. La tela se deslizó, un susurro, y cayó a los pies de Lena. Desnuda, a la luz danzarina de la chimenea, ella sintió el escalofrío, no solo de frío, sino de una vulnerabilidad total. Intentó cubrirse, cruzando los brazos, pero él suavemente sujetó sus muñecas y las apartó. «Nunca te escondas de mí», ordenó con dulzura. Sus ojos recorrieron el cuerpo de ella. No era un evaluador, sino un hombre apreciando una obra de arte. Un brillo en la mirada, admiración cruda. Lena se ruborizó de pies a cabeza. «Más hermosa de lo que imaginé», gruñó, la voz grave de deseo. Piel de leche, curvas que suplican. Él extendió la mano, trazando la línea de la cadera con la punta de los dedos. La aspereza en su piel suave encendió una chispa. Choque y placer. Mi esposa. La palabra la probó, la saboreó. Con un movimiento fluido, la alzó en sus brazos, ligera como una pluma, y la llevó hasta el lecho. La acostó suavemente sobre las sábanas frías, pero él no se unió a ella. Se quedó al lado de la cama, desabotonando la camisa. Lena observó fascinada y aterrorizada mientras él se desvestía. El cuerpo, tal cual lo imaginara. Ancho, musculoso, el pecho cubierto de vello oscuro. La fuerza masculina primitiva, ahora reclamándola. Cuando Sebastián finalmente se acostó, el colchón se hundió bajo su peso. Inclinado sobre Lena, Sebastián dictó: «Te enseñaré cada centímetro de tu cuerpo, dónde te gusta ser tocada, los sonidos que haces. A cambio, harás lo mismo por mí». Promesa, amenaza, seducción, todo en una sola voz. Él la besó. No hubo gentileza, solo posesión, una marca. Labios firmes la forzaron a ceder. Tensa, ella no retrocedió. Gimió un sonido animal, la mano en sus cabellos profundizando el beso. La presión cambió. De conquista a exploración. Su lengua encontró la de Lena. Ella jadeó, sintiendo una intimidad abrumadora que jamás había imaginado. Cuando el beso cesó, la dejó sin aliento. Sus manos diestras y metódicas iniciaron la exploración. Con un control exquisito, dedos rudos se deslizaron del cuello a los senos y al vientre, dejando estelas de fuego. «¿Sientes esto, Lena?», susurró él. Ella lo sentía. Su cuerpo traicionaba a su mente asustada. Los pezones se endurecieron, calor en su vientre. Los besos descendieron, barbilla, cuello, hallando un punto bajo su oreja que la hizo suspirar. «¿Ese sonido?», susurró él, su voz un ronroneo. «Quiero más». La boca continuó. Lena contuvo el aliento mientras él tomaba un seno entre sus labios. La conmoción, el placer intenso, hizo escapar un gemido incontrolable. Sebastián alzó la cabeza, el triunfo brillando en sus ojos. «Aprendes rápido». El hombre que la había dominado se reveló un maestro. Reverente, la adoró con manos y boca. Le enseñó que el amor del marido, aun por contrato, podía ser adoración. La llevó al límite, a un placer antes desconocido. Cuerpos unidos. El dolor inicial, fugaz, fue engullido por una ola arrolladora de placer, extraído en movimientos lentos y profundos. Él la observaba, midiendo sus reacciones, impulsándola al abismo. Lena se deshizo en un grito de sorpresa y éxtasis. En el silencio, bajo su peso, las respiraciones entrecortadas revelaron la verdad.
El hombre que la aterrorizaba le había dado un placer inimaginable. La esposa amedrentada había encontrado en él a un amante y un rey. Esto, Lena no lo sabía, la asustaba todavía más. El amanecer se coló sigiloso. Lena despertó, el cuerpo con un dolor extrañamente placentero. La suavidad de las sábanas lo era todo. La noche pasada la inundó. Se giró abruptamente. Sebastián no estaba. El lugar a su lado, vacío, pero aún tibio. Su olor, tierra, sudor, masculino. Esa esencia grabada en las sábanas, en sus sentidos. Lena se sentó, tirando de la sábana hasta la barbilla, desnuda, pero solitaria. Su cuerpo parecía otro extraño. Marcas de dedos en su piel, tenues magulladuras en sus caderas, recuerdos de la fuerza de él, y una pulsación íntima, incesante. ¿Cómo debía sentirse? Vergüenza, sí. Una vergüenza ardiente por cómo su cuerpo había respondido, traicionando su miedo y renuencia. Pero, bajo la vergüenza, palpitaba algo más. Una curiosidad latente, una excitación sombría que apenas se atrevía a admitir. Él, el enigma. La había tratado como propiedad, pero con el cuidado de un tesoro. Palabras rudas, acciones reverentes, una contradicción viva que la aprisionaba. Un ruido súbito en la puerta la hizo sobresaltar. Sebastián, ya ataviado para el día, pantalones de manta rústicos, botas empolvadas, camisa de algodón con las mangas remangadas, revelando antebrazos fuertes y curtidos por el sol. Traía una bandeja. «Buenos días», dijo, la voz grave y directa como la noche anterior. Ninguna ternura, solo un reconocimiento práctico. La bandeja descansó en la mesita de noche. Café de olla, pan dulce, queso fresco, frutas tropicales. «Come, necesitarás fuerzas». Lena solo lo observaba, perdida. ¿Agradecer? ¿Desviar la mirada? «Yo no sé qué decir», susurró. Él la miró y un brillo irrumpió en sus ojos. ¿Diversión? ¿Satisfacción? «No hace falta. La noche pasada habló por ti». Sebastián replicó, y el rostro de ella ardió. «Escuché sonidos que jamás esperé de una muchacha tan reservada». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en el umbral. «Candelaria te guiará por la casa. Familiarízate. Ahora es tu dominio. Gobiérnala como una esposa debe hacerlo. ¿Necesitas algo? Pide. ¿Quieres algo? Tómalo. Eres la patrona de esta casa. Asegúrate de que todos, desde el ganado hasta los peones, lo sepan». Con esa nueva orden, él partió. La dejó con el café y un torbellino de emociones. Señora de la casa, gobernante del dominio, meros títulos, papeles a interpretar. No pedía una compañera o confidente. Él quería una administradora, una socia de negocios. Ella se encargaría del hogar, él de la tierra. Y por la noche, la compañera de su lecho, la alumna de sus lecciones de placer. Ya vestida bajó. En la cocina, una estancia inmensa con un fogón de leña capaz de asar un buey entero, encontró a doña Candelaria. La ama de llaves la midió de arriba abajo, sus labios finos dibujando una línea de desprecio. La nueva patrona disparó sin filtro. El señor Sebastián mandó que le mostrara la casa. «Sí, por favor», Lena respondió, la confianza forzada. El recorrido fue rápido, mecánico. Candelaria señalaba salones, despensa, área de servicio. La voz monótona, clara. Lena era una intrusa. La ama de llaves, sirviendo a Sebastián desde su niñez, no disimulaba la desaprobación por aquella unión súbita. «Esta casa funciona como un reloj, señora, cada uno en su función. Espero que no venga a estorbar», Candelaria advirtió, la amenaza velada. «No tengo intención, doña Candelaria, solo de aprender mi lugar», Lena respondió, una dulzura calculada desarmando parte de la hostilidad. Los días siguientes transcurrieron. Lena intentaba entonces encontrar su ritmo en aquel mundo nuevo. La casona palpitaba con vida propia, un enredo constante de cocineras, lavanderas y criados. Lena, acostumbrada a la autosuficiencia, se sentía ajena allí. En la cocina fue sutilmente apartada por cocineras que no toleraban su presencia.
Intentó ir al jardín, y el jardinero la miró como si estuviera loca. Su refugio, la biblioteca, un santuario intocado por Sebastián, repleto de volúmenes sobre agricultura, negocios, historia y, sorprendentemente, clásicos y poesía. Allí, Lena se perdía en palabras ajenas, reencontrando fragmentos de su vida pasada, diluyendo la extrañeza de su existencia silenciosa y solitaria. Sebastián partía antes del amanecer y regresaba después de que el sol se ponía, cubierto de polvo y sudor. Cenaban en un silencio casi absoluto, sin preguntas sobre el día de ella, sin atrevimiento sobre el de él. La comunicación era mímica, pero las noches... las noches eran un universo distinto. Cada noche, él volvía a la cama y sus lecciones recomenzaban. Una nueva exploración. Paciente pero exigente, él la guiaba no solo a recibir placer, sino a ofrecerlo. Le enseñó a desentrañar su cuerpo musculoso, a no temer sus reacciones, a descifrar sus gemidos. «Tócame aquí, Lena», él susurraba, guiando su mano a su pecho, donde el corazón latía fuerte. «Siento lo que me haces». Ella sentía el poder que ejercía sobre aquel hombre imponente, confinado a las 4 paredes del cuarto, una danza peligrosa. De día, él era su señor, su destino. De noche, en los brazos uno del otro, se transformaban. ¿Iguales? No. El control seguía siendo de él, pero para la sorpresa de ella, Lena comenzaba a anhelarlo. Cerca de 2 semanas después del matrimonio, en una noche bochornosa, una tormenta irrumpió. Rayos rasgaban el cielo, y el trueno hacía temblar la casona. Lena siempre había temido a las tormentas. Encogida en la cama, ella lo vio entrar. Sus ojos, muy abiertos a cada destello, no pasaron desapercibidos. «¿Todavía temes la oscuridad, esposa?», él cuestionó con un vestigio de burla. «No, los truenos», ella confesó. El sonido pesado de sus botas resonó al ser retiradas. En lugar de ir a su lado, fue al de ella, recostándose detrás y envolviéndola. Su cuerpo grande y cálido creó un capullo seguro. Él no habló, solo la aseguró. Su olor familiar la invadió cuando su barbilla rozó la parte superior de su cabeza. Un fuerte trueno hizo que Lena saltara, encogiéndose aún más. «Shh», él murmuró, la voz vibrando en su pecho. «Es solo ruido. Nada puede herirte aquí. Yo no lo permitiría». En ese instante, acurrucada en sus brazos, a salvo de la tormenta de afuera, algo peligroso y nuevo floreció en ella. No era deseo, ni miedo, ni gratitud. Era peligrosamente pertenencia. Y esa era la más aterradora de las lecciones. Lena comenzaba a sentirse en casa en los brazos del hombre que la había comprado. Una mañana, al bajar para el café, voces alteradas la detuvieron. La puerta del despacho de Sebastián estaba entreabierta. Curiosa, ella se detuvo a escuchar. Era Ramiro, el mayordomo. «Ella no pertenece aquí, patrón, es delicada. Los hombres no la respetan. Cuchichean que usted compró una muñeca de porcelana». La voz de Sebastián cortó. «Lo que mis hombres digan no es asunto tuyo, Ramiro. Y lo que haga con mi esposa, menos aún. Tu función es el ganado, no mi vida». «Con todo respeto, señor», Ramiro insistió. «Una mujer débil en el liderazgo de la casa debilita su liderazgo en el campo». Diferente de la antigua ama de llaves, una roca sólida, Lena era un pajarillo asustado. Todos allí olfateaban su debilidad. Hasta doña Candelaria la miraba con desdén. Lena contuvo el aliento. Era la verdad. Sentía las miradas, oía los susurros. Era una intrusa, la deuda pagada con un cuerpo bonito. «Nadie en esta casa, en esta hacienda, va a faltarle el respeto a mi esposa. Nadie». Sebastián siseó, la voz letal. «Un solo pío más, una sola mirada de desprecio hacia ella, y serás el primero en sentir el peso de mi mano. ¿Entendido? Fuera». La puerta de la oficina se abrió con fuerza. Ramiro salió, el rostro enrojecido de furia y humillación. Sus ojos encontraron los de Lena en el pasillo. Odio desnudo, antes de pasar a su lado y abandonar la casa.
Lena, paralizada, sentía el corazón martillar. Sebastián la había defendido. No era afecto. Lena lo sabía. Era orgullo herido. Un insulto a su esposa era un insulto a él, a su elección, a su poder. Pero la protección, aunque por razones egoístas, la reconfortó. Aquella noche, en la cama, él parecía diferente. Una tensión en sus hombros, sus movimientos más bruscos. Cuando la amó fue con ferocidad lindando con la ira. Sus besos más duros, sus movimientos más fuertes. Él parecía luchar contra algo, y ella era su campo de batalla. En medio de la noche, él la atrajo cerca. Por primera vez habló después de estar juntos. «Nadie se burla de mí, Lena», gruñó en su cabello. «Nadie, eres mía, aprenderán a respetarte, o arrancaré ese respeto con mis propias manos». Lena no respondió, sintiendo la posesividad de él como un manto pesado. Ella era de él, su muñeca de porcelana, una más que solo él. El dueño rompería. En aquella oscuridad una pregunta la asaltaba. ¿Qué era peor? ¿El desprecio de todos o la obsesión de un único hombre? Su esposo, su dueño. Y en secreto, el amo de sus deseos más profundos. La defensa de Sebastián en la oficina resonó por días. Ninguno de los dos lo mencionó, pero algo sutil había cambiado entre ellos. La muralla de orgullo y pragmatismo de él revelaba una fisura. Por ella, Lena vislumbró al hombre posesivo detrás del hacendado. Ramiro, el mayordomo, se había vuelto abiertamente hostil. Sus miradas, insolentes, sus órdenes a los otros empleados, proferidas en voz alta en presencia de Lena, eran un recordatorio cruel. Fuera del aposento de Sebastián, ella no tenía poder real. El enfrentamiento directo llegó una semana después. Lena estaba en el jardín de las rosas olvidadas, intentando revivir un cantero de rosas descuidado, un pedazo de aquel lugar que ella quería llamar suyo. Ramiro pasó a caballo, deteniéndose bruscamente. El animal se encabritó manchando la bastilla del vestido de Lena con tierra. «Cuidado donde pisa, señora». La palabra goteaba sarcasmo. «Aquí es para trabajo, no para juegos de niña con flores». La sangre de Lena hirvió. Ella se irguió, limpiándose las manos en el delantal, la mirada directa. La altura del caballo no la intimidaba. «Y su trabajo, señor Ramiro, no es fiscalizar mi jardín, es cuidar el ganado, por lo que veo está muy lejos de su puesto». El rostro de Ramiro se cerró en una máscara de furia. «Escuche aquí. Usted...» No terminó la frase. Un silbido agudo cortó el aire. Corcel, el inmenso perro guardián de Sebastián, se irguió de la galería, gruñendo bajo, los dientes al descubierto en dirección al capataz. Ramiro retrocedió su caballo instintivamente. «Creo que la conversación ha terminado», dijo Lena, con la voz serena pero firme. «Que tenga un buen día». Lena se dio la vuelta, arrodillándose entre las rosas. Su corazón latía con fuerza. Sí, pero no de miedo. Una nueva victoria le vibraba por dentro. No necesitaba a Sebastián para defenderla. Al cenar, Sebastián notó algo nuevo. Una confianza silenciosa en Lena, jamás vista. «Supe lo de Ramiro hoy», dijo sirviéndose vino, sin rodeos. Lena alzó una ceja. «Las noticias vuelan en esta hacienda». «Vuelan», asintió él, estudiándola. «¿La amenazó?» «Intentó humillarme. Las amenazas no necesitan palabras, pero Corcel y yo lo resolvimos». Un brillo de aprobación, muy rápido para estar segura, cruzó sus ojos. Bien, le hacía falta una lección. La cena continuó, pero el silencio era menos tenso, más cómodo. Más tarde, en la cama, su toque fue diferente. Una gentileza que era más que una lección, era real. Sus ásperas manos delinearon su rostro, el pulgar acariciando sus labios. «¿Es usted más fuerte de lo que pensé, Lena?», susurró él en la oscuridad. Las palabras la calaron más que cualquier caricia. «Quizás usted no estaba mirando bien», respondió ella con osadía. Él rió, un sonido grave que la hizo vibrar. «Quizás no, pero estoy mirando ahora». Y la besó, no con la posesividad de un dueño, sino con la admiración de quien descubre un tesoro. Lena comenzó a florecer, no solo en el dormitorio, sino en la casona. Con la misma fibra que manejó a Ramiro,
silenciosamente asumió su lugar. Doña Candelaria no fue confrontada. Fue vencida por la gentileza y la competencia. Percibiendo el orgullo de la ama de llaves por su eficiencia, Lena empezó a elogiarla, a pedirle consejos. Doña Candelaria sintió su autoridad respetada, no amenazada. El hielo al fin se derritió. El verdadero giro. Lena encontró una pila de libros de contabilidad antiguos en la oficina de Sebastián. Un caos de números. Por tedio y mente aguda, comenzó a organizarlos. Una noche, a la luz de un candil, la sorprendió Sebastián. En mi oficina, la desconfianza pesaba. Organizando sus cuentas, su encargado no sabía de débito y crédito. «Usted está perdiendo dinero con proveedores que cobran de más», dijo ella, sin levantar la vista. Sebastián se detuvo, observándola por largos minutos señalar inconsistencias con impresionante claridad. «Mi padre me enseñó. Decía que una cabeza para los números es tan importante como las manos para el trabajo». No dijo nada, pero a la mañana siguiente, un nuevo libro de contabilidad y plumas tintero reposaban sobre la mesa. Un permiso silencioso, un reconocimiento innegable. Elena repartía su tiempo entre el jardín y los libros. Sebastián, por su parte, regresaba a casa más temprano. A veces se sentaba en su sillón observándola en silencio. Otras traía contratos, discutían precios. Ya no más amo y sirvienta, sino socios. Las noches mantenían la intensidad, ahora sazonadas por íntimos susurros. «¿Tu olor?», murmuró él, con el rostro hundido en el cuello de ella. «Es como tierra después de la lluvia, limpio, prometedor. La oscuridad y la intimidad la atrevieron, y el tuyo es como una tormenta, peligroso pero hace que todo crezca». Él la estrechó contra sí, un sonido gutural en la garganta. Su rutina se hizo añicos. «Serás mi ruina o mi salvación». El pensamiento resonaba en Sebastián. Un día sofocante, en medio de la brutal cosecha de café, la rutina de ambos se vio interrumpida. Elena, en un gesto de bondad, llevó agua fresca a los trabajadores, montó a Centella, el caballo más manso, rumbo a las plantaciones. Al regresar, el pánico. Una cascabel asustada atacó. Centella se encabritó, y Elena fue lanzada al suelo. Antes de la oscuridad, solo el azul del cielo y un dolor insoportable en la cabeza. Un trabajador la encontró. La noticia golpeó a Sebastián como un rayo, al otro lado de la hacienda negociando ganado. «La patrona cayó, no se mueve», gritó un niño jadeante. Sebastián ni supo cómo montó. Cabalgó como un demonio, el miedo frío, un sentimiento casi desconocido, apretando su corazón con un puño de hierro. Desde lejos la vio, pequeña, inmóvil en el suelo polvoriento, rodeada de rostros asustados. Saltó antes de que el caballo se detuviera. «¡Quítense del camino!», rugió, su voz un trueno. Se arrodilló. Su corazón se detuvo. Sangre en el cabello, un feo corte, rostro pálido. «¡Elena!», la voz ronca, irreconocible. Al tocar su cuello, el pulso débil bajo sus dedos, el aire contenido finalmente escapó. Con una delicadeza brutal, la levantó en sus brazos y la llevó a casa. «Ramiro, trae al doctor Ezequiel de Córdoba. Dile que es vida o muerte. Si no regresas en 2 horas, yo mismo te iré a buscar al infierno», bramó al mayordomo conmocionado. Sebastián no la dejó un instante. En su cama, limpió la herida con manos temblorosas, mientras doña Candelaria, por primera vez con genuina preocupación, traía lo necesario. Sostuvo la mano de Elena, fría y frágil. «No te atrevas a dejarme. No tienes mi permiso. ¿Entendiste? Eres mía». Pero las palabras antes de posesión eran una súplica ronca y desesperada. Contemplando el cuerpo inmóvil, vio a la mujer que, de un pago de deuda, se había convertido, sin que lo notara, en el centro de su universo. Recuerdos, las discusiones sobre libros, el rubor ante un cumplido, la risa en el jardín. El silencio, antes preciado, ahora era opresor. El miedo de perderla, un dolor físico, más agudo que cualquier herida.
Arrodillado el gran hacendado Sebastián se sintió impotente. Maestro de la tierra, del ganado, de los hombres. Era nada ante la fragilidad de la vida de su esposa. La había comprado por un heredero. Ahora solo importaba tenerla. Viva. El doctor Ezequiel Montoya, al fin, llegó. Un hombre de mediana edad, cansado, pero competente. Sebastián fue obligado a salir. Cada minuto de la espera se estiró como una eternidad. Caminaba de un lado a otro bajo la mirada silenciosa de doña Candelaria. Cuando el médico salió, su expresión era grave. Conmoción cerebral severa. La herida está suturada, pero el verdadero peligro es interno. Las próximas 24 horas son cruciales. Si no despierta. No necesitó terminar. Sebastián sintió que la tierra se abría bajo sus pies. ¿Qué puedo hacer? Su voz, apenas un suspiro ronco, preguntó. ¿Hay esperanza? El médico respondió con cruda franqueza. Rece, manténgala en calma, háblele. A veces, escuchan. Cualquier cambio, llámeme de inmediato. Sebastián regresó al cuarto. Se sentó en la silla junto a la cama, una guardia que no abandonaría. Tomó la mano de ella, alzándola a sus labios con una reverencia casi desesperada. Y entonces, Lena. Él comenzó. La voz que antes tronaba, domando hombres y bestias, ahora era un murmullo quebrado. Tienes que despertar, el jardín de las rosas olvidadas te necesita, se marchitarán sin ti. Horas y horas, su voz profunda y áspera llenó el silencio. Narraba la hacienda, los planes para la próxima cosecha, el caballo nuevo. Compartía cosas nunca dichas, sobre sus padres, perdidos temprano, sobre la soledad de levantar aquel imperio solo. Todo esto lo erigí con mis propias manos, Lena. Cada cerca, cada establo. Creía que era todo. Pero esta casa solo se convirtió en un hogar cuando tú llegaste. Antes era solo piedra y piedra. Tú la llenaste de vida. Pasó la noche en vigilia, la barba áspera, los ojos inyectados en sangre por la extenuación y el miedo. Humedecía sus labios con un paño húmedo. Acariciaba su frente con toques fríos. Cada respiración de ella era una victoria, cada momento de silencio, una tortura. Cerca del amanecer, los dedos de ella se contrajeron en los suyos. El corazón de Sebastián dio un brinco doloroso en su pecho. Se inclinó sobre ella, su aliento cálido rozándole la piel. Lena, ¿me escuchas? Sus párpados temblaron, abriéndose despacio. Sus ojos azules, antes tan vívidos, estaban turbios, intentando enfocarlo con dolorosa lentitud. Sebastián, susurró, su voz apenas un hilo quebradizo que lo atravesó. Un alivio avasallador lo golpeó, vaciándole las piernas, amenazando con derribarlo. Llevó la mano de ella a su rostro, presionándola contra su mejilla, contra la aspereza de su barba incipiente, cerrando los ojos por un instante. «Estoy aquí, mi niña». «¿Qué pasó?», preguntó intentando incorporarse. «No te muevas», ordenó, pero la dureza había abandonado su voz, reemplazada por una ternura protectora que antes le era ajena. «Caíste del caballo, te golpeaste la cabeza, me diste un susto de muerte». «Me duele la cabeza», murmuró, cerrando los ojos de nuevo. «Lo sé. El doctor vendrá pronto. Solo descansa. No me apartaré de tu lado». La recuperación de Lena fue lenta. Por días, confinada a la cama, padecía dolores de cabeza y mareos. Durante ese tiempo, Sebastián apenas se apartó. Delegó la hacienda a un hombre de confianza y se convirtió en su enfermero. La alimentaba con caldo, cucharada a cucharada. Para sorpresa de doña Candelaria, él mismo iba a la cocina, asegurando la comida a gusto de Lena. Leía para ella, no sus libros de cuentas, sino su poesía. Su voz grave sonaba extraña recitando versos de amor, pero lo hacía con una seriedad que conmovía a Lena. En esas semanas, ella vio un lado de Sebastián que jamás imaginó. La fachada del hacendado rústico e impasible se desmoronó, revelando un hombre de profunda devoción y ternura. La forma en que la tocaba, ajustando almohadas o simplemente sosteniendo su mano, no tenía la pasión exigente de sus noches,
sino un cuidado protector que la envolvía como la más cálida de las cobijas. Cierta tarde, mientras él leía, ella lo interrumpió. «¿Por qué haces todo esto, Sebastián?» Él bajó el libro, confuso. «Eres mi esposa. Estás enferma». «No es solo eso», insistió ella, su voz cobrando fuerza. «Pareces diferente». Él suspiró, un sonido largo y pesado. Se pasó la mano por el cabello, un gesto de cansancio. «Cuando te vi caída, Lena, inmóvil, pensé que te había perdido». Él la miró a los ojos, y por primera vez ella vio su alma desnuda, sin defensas. «Me di cuenta que la deuda de tu padre fue lo mejor que me ha pasado. Te traje a esta casa por orgullo, por un heredero, un motivo estúpido y egoísta. Te traté como posesión, y casi te pierdo». Solo entonces la verdad se reveló. «¿Qué soy para ti?». Ella susurró. Él se inclinó frente con frente. La voz ronca de Sebastián, cargada de una emoción apenas contenida, era un murmullo. «Eres el corazón de esta casa, el aire que respiro. Lena, yo». La palabra, extraña a su lengua, se le atragantó. No pudo decirla, entonces la demostró. Un beso suave, reverente, sellando el miedo y alivio de semanas pasadas. No hubo exigencia, solo un encuentro de almas que finalmente se encontraron. Cuando se separaron, lágrimas silenciosas surcaron el rostro de Lena. Ella tocó su piel áspera. «Yo también tuve miedo, Sebastián». En ese instante, el contrato, la deuda, todo se desvaneció. Quedaban un hombre y una mujer, unidos por un amor inesperado, brotado del más improbable de los arreglos. Apenas Lena pudo viajar, la noticia llegó. La salud de su padre había empeorado drásticamente. El doctor Ezequiel Montoya sugirió que su presencia sería el mejor remedio. Sebastián no dudó. «Prepara las maletas. Iremos a Córdoba». El viaje fue una revelación. Sebastián la ayudó en la carroza, asegurando su comodidad entre cojines. Por el camino, él le señalaba hitos, tejiendo historias sobre las tierras. La casa vieja de su padre parecía más pequeña y más frágil. Don Alberto Robles estaba en cama, con piel translúcida y respiración superficial. Sus ojos se iluminaron al ver a su hija, Milena. Sebastián se mantuvo a distancia, sintiéndose un intruso hasta que Lena lo atrajo hacia ella. «Padre, este es mi esposo, Sebastián. Él me cuidó». Don Alberto examinó al hombre que se había llevado a su hija. Observó la preocupación genuina en los ojos de Sebastián al mirar a Lena, y una pequeña sonrisa de paz asomó a sus labios. Le extendió la mano temblorosa. «Cuida bien de mi niña, joven». «Con mi vida», respondió Sebastián, apretando la mano frágil con respeto. Se quedaron en Córdoba por una semana. El médico local, doctor Julián Alarcón, era joven, gentil y elocuente, y sus ojos se encendían cada vez que Lena estaba en la habitación. Era precisamente el hombre con quien Lena algún día había soñado casarse. Sebastián lo notó. Notó la sonrisa de Julián, la mano que se demoraba en la muñeca de ella más de lo necesario, las preguntas sobre sus libros y poesías. Por primera vez en su vida, Sebastián sintió un aguijón, algo feo, posesivo, celos, un veneno lento que se extendía. Él, que nunca había necesitado competir por nada, que simplemente tomaba lo que deseaba, de repente, se sentía vulnerable. Julián era todo lo que él no era, refinado, culto, gentil en sus palabras. Una noche cenaban en la pequeña posada. Doctor Julián Alarcón se acercó a la mesa. «Señora Rocha, señor, espero no estar interrumpiendo». «Lo está», Sebastián pronunció, con voz gélida. Lena lo codeó. «Doctor Alarcón, por favor, acompáñenos. ¿Alguna noticia sobre mi padre?» «Está estable. Su presencia ha hecho maravillas», dijo el médico con la sonrisa exclusiva para ella. Durante la conversación, Sebastián permaneció en silencio, la comida intacta, observando la interacción. Hablaban de libros, de la vida urbana. Lena reía, relajada, de un modo que él rara vez había presenciado. Cada risa de ella era una puñalada en el orgullo de Sebastián.
Esa noche, en la habitación de la posada, la tensión explotó. Pareciste divertirte bastante con el doctorcito, espetó arrojando el saco sobre una silla. Él fue gentil, Sebastián. Solo estábamos conversando, replicó Lena, sintiendo que la tormenta se avecinaba. Esa mirada hambrienta de perro a la carne, y a ti te gustaba la atención, ¿verdad? La adulación. Las palabras le quemaron. Eso es ridículo. ¿Estás imaginando cosas? Yo no imagino. Yo veo. Él es el hombre que siempre quisiste, ¿no? Un señorito de ciudad que habla bonito, manos suaves, no un hacendado bruto como yo que tuvo que comprarte porque no sabía cortejar. Las palabras apenas escaparon, el arrepentimiento lo golpeó. El rostro de Lena se blanqueó, como si él la hubiera abofeteado. ¿Eso es lo que sigo siendo para ti?, preguntó ella, la voz desbordando un dolor que lo partió por la mitad. Lena, yo no quise. Ella lo interrumpió, la mano alzada, los ojos anegados. Quisiste decir exactamente eso. En el fondo, no importa cuán gentil seas, cuán bien me trates, siempre me verás como un objeto que adquiriste, una propiedad, y ahora temes que otro quiera robar lo que es tuyo. Eso no es verdad. Sí lo es. ¿Por qué no confías en mí? Tú no me amas, Sebastián. Tú me posees. Con un sollozo, Lena se encerró en el baño, dejándolo solo con el eco de sus palabras y el veneno de sus celos. Él se desplomó en la cama, cabeza entre manos. Ella tenía razón. Su miedo a perderla parió un monstruo que destruía lo frágil que construían. Por primera vez, Sebastián vio que poseerla no bastaba. Ansiaba su corazón, y lo perdía para siempre. La noche se hizo eterna, la más larga para Sebastián. Se mantuvo en el sillón oscuro, oyendo los sollozos de Lena tras la puerta. Cada sonido, acusación de su crueldad. Él, capaz de doblegar la naturaleza, había roto el espíritu de la única persona que importaba. Al filtrarse la luz del amanecer, la puerta se abrió. Lena apareció, ojos hinchados y rojos, la barbilla en alto con una resolución que lo heló. Ya vestía para el viaje. «Me quedaré aquí», dijo ella, voz fría, sin emoción. «Mi padre me necesita, Lena. Necesitamos hablar». Él inició de pie. «No, Sebastián, ya dijiste todo anoche. Entendí mi lugar, pago de una deuda saldada. Cumplí mi parte, mas no seré tu posesión celosamente vigilada. Vuelve a tu hacienda. Yo me quedaré aquí». Cada palabra un golpe. Vio en sus ojos ya no amor ni miedo, sino una frialdad que reflejaba la suya. Eso lo aterrorizó. «No iré sin ti», dijo él, voz baja, inflexible. «Eres mi esposa». Una palabra en papel, ella replicó, «que para ti es propiedad, para mí no». En ese instante supo, órdenes y demandas no servirían, solo la verdad cruda, evitada como plaga, podría salvarlos. Caminó hacia ella, a distancia respetuosa. Quería tocarla, retenerla, pero carecía de tal derecho. «Tienes razón», inició, la admisión costándole un esfuerzo inmenso. «Todo lo que dijiste es verdad. Fui un tonto, ciego, arrogante». Miró sus manos grandes y curtidas. Saben construir, plantar, cosechar. No saben asir lo precioso sin aplastarlo. No sé las palabras del doctor, ni cortejar. Para mantener lo que valoro solo conozco una cerca alrededor. Finalmente, levantó los ojos a los de ella. La vulnerabilidad era total. Nunca temí nada, ni sequía, ni enfermedad, ni hombres ruines. Pero su mirada hacia ti, Lena, me carcome. Miedo de que veas en él todo lo que no soy, el mal trato al casarte conmigo. Una lágrima solitaria surcó su mejilla. «Lena, te amo. Es la única verdad que importa en mi vida. No es posesión, es. Y sin ti apenas puedo respirar. No me dejes. Enséñame a amarte como mereces». Un silencio pesado. Lena no veía al hacendado poderoso o al marido celoso. Veía apenas a un hombre asustado, con el corazón roto, ofreciéndoselo a ella. Ella se acercó, secó la lágrima del rostro de él con la punta de sus dedos. «No quiero un poeta. Sebastián», susurró. «Quiero al hombre que me ayude a plantar mis rosas, aquel que me leyó cuando estuve enferma y me tomó de la mano en la tormenta». Ella tocó su pecho,
sintiendo el corazón que golpeaba furioso. «Yo también te amo». El alivio fue tan intenso que él pareció desplomarse. Él la abrazó no con posesión, sino con una desesperada reverencia, hundiendo el rostro en su cabello. «Perdóname», murmuró. «Nada que perdonar», ella respondió estrechándolo. «Solo necesitamos aprender a confiar el uno en el otro». Juntos, cuidaron de don Alberto. El doctor Julián Alarcón, notando la profunda devoción entre la pareja, se retiró con respeto. Don Alberto, contra toda probabilidad, se estabilizó. La paz de ver a su hija amada le dio un nuevo aliento. La hacienda. La sombra del agave los recibió con aires de un nuevo comienzo. La casona más clara, el aire más ligero. Sebastián la integró completamente en su vida. Cabalgaban por la propiedad. Él le mostraba arroyos y pastizales. Lena se volvió su confidente y consejera. Los peones, atestiguando el cambio en el patrón y la fuerza de su esposa, pasaron a respetarla y admirarla. Ramiro el Tuerto Mejía, incapaz de aceptar la nueva dinámica, saboteó una negociación. Sebastián lo despidió públicamente, solidificando la autoridad de Lena. Las noches de pasión se ahondaron en actos de amor que eran a la vez tiernos y feroces. Él le susurraba lo que ella anhelaba. Ella leía su corazón en caricias y miradas. Casi un año después, Lena sintió cansancio, náuseas matutinas. Doña Candelaria, su aliada, pronto sospechó. El doctor Ezequiel Montoya confirmó el embarazo. Sebastián la levantó, haciéndola girar con una risa que hizo vibrar la casona. El anhelo de un heredero se convirtió en el fruto de su amor. Durante el embarazo, él la trató como a la flor más delicada. Con Sebastián sujetando su mano y susurrándole aliento, Lena dio a luz a una hermosa niña. Ojos azules de la madre, cabello oscuro del padre. Sebastián sostuvo a su hija, lágrimas corriendo libremente. Miró a la pequeña criatura, después a su esposa exhausta, pero radiante. Su imperio de tierra y ganado no valía nada comparado con la riqueza que él sostenía en ese instante. «¿Cómo se llama?», preguntó Lena. Él besó su frente. «Esperanza». «Pues eso es lo que me trajiste». Años de vida transcurrieron. Esperanza creció, una niña vibrante que tenía al padre completamente rendido a su meñique. Con la llegada de Alberto, un niño fuerte con la risa del padre, la hacienda a la sombra del agave floreció. Ya no era solo una propiedad, sino un hogar que palpitaba con amor y el eco de pequeños pies. ¿Recuerdas aquella noche de bodas? La orden fría de Sebastián. «¿Te casarás conmigo y aprenderás a hacerme el amor como una esposa?» Aquello se convirtió en un susurro de amor, una celebración. Él, que la había tomado por deuda, por orgullo, en busca de un heredero sumiso, fue desarmado. Fue el miedo a perderla, los celos intensos lo que lo despertó. Ahí aprendió la lección más valiosa. El amor verdadero enseña. La historia de Sebastián y Lena nos recuerda. El valor de un matrimonio no reside en contratos u obligaciones. Nace del amor, la confianza y el respeto, aún en los cimientos más improbables. Las segundas oportunidades no recuperan lo perdido, nos transforman a través del dolor en la persona que estábamos destinados a ser. Que tu vida sea bendecida. ¿Ya hiciste clic en el botón de suscribirse aquí abajo? Después, haz clic en Únete para ventajas exclusivas, con historias especiales y picantes. Así, ayudas al canal y a mi familia. Una forma rápida y gratuita es deslizar los comentarios hacia la izquierda, donde verás un botón IPAR. Haz clic en él 2 veces. Esto lleva nuestra historia a más bendecidos como tú. Si te gustó, deja tu me gusta y suscríbete.